me gusta, like a todos estos digamos videos que nosotros estamos creando para todos ustedes. Y bueno, sin más, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha palabra en esta hora para darles a todos ustedes ese maná, ese pan fresco que es la palabra viva de Dios. Bien, Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí nuevamente con todas estas personas. Gracias por todas estas locaciones. Bendecimos las atmósferas con tu sangre poderosa. Limpiamos cada uno de los lugares a donde nosotros vamos a grabar, venimos a grabar estos contenidos. Te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia de Dios para yo poder fluir con mucho poder y que sea tu palabra, tu Espíritu Santo guiándome y dirigiéndome para que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de todas estas personas que sábado a sábado, día a día esperan nuestros contenidos. Gracias por la vida de mis hijos, por mi familia, mis padres. Gracias por mi familia lejana y cercana, por los hijos que me has dado. Gracias, Señor, por toda la vida y salud que también me has regalado y permitido vivir. Y gracias por todos los nuevos comienzos que comenzarás también tú a hacer en este nuevo tiempo, 2022, julio. Y gracias porque es el tiempo donde tú estás alineando corazones, estás cambiando y transformando las mentes, estás renovando el corazón de los niños, estás transformando a las familias y gracias por todo lo que harás. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y quedo bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así que hoy vamos a hablar acerca de qué significa la cruz. ¿Qué significa cada uno de los azotes que le hicieron a Jesús en su espalda? ¿Qué significan los clavos? ¿Qué significa la corona? ¿Qué significa la lanza en el costado? ¿Qué significa realmente la cruz? Y si es bueno o no es bueno utilizar una cruz físicamente, la madera, el símbolo como tal. Hoy lo vamos a entender bajo la luz de la palabra. Permíteme presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen. Yo soy Patti Ramos, ese es mi nombre artístico. Yo soy teoterapeuta titulada, conferencista de alto impacto y soy predicadora de la palabra profética en este canal. En nuestro otro canal, UNBJ Televisión, tú puedes ver que nosotros creamos contenidos de interés para todas las audiencias y es un canal dinámico que ha tenido mucho éxito. Este también ha tenido mucho éxito y les vamos a recordar nuestras redes sociales activas. Mujer de Dios vuelve a casa MDBC en Facebook y en YouTube. Obra Primorosa Patti Ramos, accesorios y bijutería, que son todas estas joyas que yo diseño y también modelo. Y tenemos a Ezequiel Creatividad UNBJTV, Patti Ramos en Facebook. Estamos como Predicaciones Pat Ramos en Facebook. Estamos en Instagram como Alto Impacto Conferencias. Estamos en YouTube como UNBJ Televisión y UNBJ Teoterapias. Así que tenemos 3 canales de YouTube y nuestras redes en Facebook y en Instagram. Así que bien, sin más, vamos a dar lugar a esta palabra que el Señor Jesucristo nos da hoy en Salmos 23, el buen pastor. Jesús es llamado el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Nosotros somos simbólicamente como ovejas. Jesús dio su vida, se derramó a sí mismo por nosotros, como un padre. Creo que les hago esta pregunta: ¿ustedes como padres, como madres, estarían dispuestos a morir por sus hijos? Muchos dirían que sí, otros dirían que no hasta tanto, que no es para llegar a tanto de morir por un hijo. Pero Jesucristo, que el nombre original en hebreo significa Yeshua HaMashiach, Él derramó su vida, Él se entregó como una ofrenda para calmar de alguna manera el enojo de Dios con la humanidad por causa de la desobediencia y el pecado que comenzó puntualmente
con la desobediencia de Adán y de Eva, que fueron la primera pareja, el primer matrimonio que Dios creó en la tierra. Así que bien, hoy vamos a entender a lo profundo, entrando a escudriñar qué significa realmente la cruz. Este símbolo, la cruz, qué significa este tronco o este palo en el vertical y qué significa el palo horizontal. Muy bien, déjame remojar aquí un poquito la palabra porque he estado algo agripada. Entonces estoy tomándome unas bebiditas de limoncito con miel. Bueno, está algo amarguito el limón, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz tiene muchos símbolos, tiene muchos significados, por eso hoy quiero predicar de este tema, porque en este canal hacemos estudios de la Biblia, estudiamos la Biblia, para que aquellos nuevos y los que ya llevan mucho tiempo en la vida cristiana también puedan entender, porque muchas cosas no las sabemos. Entonces, la historia del buen pastor es el Salmo 23, donde Jesús es llamado como ese pastor que no deja abandonado a sus ovejas. Y vamos a ir al Salmo 23. Y vamos a leer esa palabra en el Salmo 23, que dice: bien, Dios cuida de mí. Donde dice Dios cuida de mí, ponte tú. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Salmo 23, lenguaje actual de la Biblia, la leí. Así que hoy vamos a ver esa personalidad, ese carácter de Jesús que es tan importante en la vida cristiana, el carácter y la personalidad. El carácter es aprender a decir sí y aprender a decir no, y la personalidad es la esencia tuya. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de qué significa la cruz. Yo ya había dado hace muchísimo tiempo una prédica, pero eso lo hice en una iglesia que me invitaron a predicar en Asambleas de Dios. Yo di esta prédica, pero eso no fue grabado porque en ese tiempo yo no había creado los canales de YouTube. Yo creé los canales de la iglesia que Dios me entregó en Bogotá. Ese canal de Iglesia Restauradora de Portillo, Iré por ti, lo creé yo. También el de Mujer de Dios, Vuelve a Casa, lo creé yo. Y estos también los creé yo y los he estado dirigiendo. Actualmente pues están mis 3 canales, también de Mujer de Dios, Vuelve a Casa, y este de Teoterapias, y el otro de Agua Marina, que es el UNBJ Televisión. Así que el otro de la Iglesia Restauradora de Portillos quedó ahí, pero pues todavía si tú vas y miras las prédicas, ahí están, de ese ministerio que fue el que me entregó mi Padre Celestial en la ciudad de Bogotá. Entonces, dice el Señor, los problemas. Dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a empezar con el primer punto, los problemas. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuera a la cruz? Porque el mundo se llenó de problemas. Adán y Eva, Caín y Abel, Sodoma, Gomorra,
Job, el diluvio, bueno, problemas por causa de la desobediencia. Cada vez que nosotros desobedecemos, viene un problema, viene una consecuencia, y aunque no lo queramos afrontar, la consecuencia después de tu decisión quedará la consecuencia, sea buena o sea mala, inevitable, es así. Así que el mundo entero entró en conflicto, los unos con los otros, la humanidad entera comenzó a dividirse. El diseño y el plan de Dios se cambió totalmente por causa de la desobediencia, que realmente pecado significa desobediencia. Cuando a nosotros nos hablan de pecado, muchas veces nos da de todo, pero pecado significa desobediencia. Así que cuando hablamos de desobediencia estamos hablando de cómo fue que Dios, al ver su creación totalmente desviada de lo que Él había hecho al inicio, que fue bueno, porque Dios dijo: todo lo que he creado, todo lo que hice fue bueno, pero el ser humano que Dios también nos creó no estaba bien. Entonces fue necesario una reivindicación por causa del pecado. Entonces vamos a mirar el contexto de esta historia para llegar al Nuevo Testamento, cómo fue necesario que Jesús se presentara en medio de la humanidad, visiblemente a los ojos de todos. A Dios nadie lo ha visto, porque dice que nosotros no alcanzaríamos a aguantar físicamente el impacto de ver a Dios. Entonces por esa razón nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es Dios. Pero si tú quieres conocer quién es Él, mira la naturaleza, mira los planetas, mira el cuerpo humano cómo está creado, mira una flor, mira la creación de los animales. Es perfecta y es bella y es poderosa. Entonces ahí está Dios, ahí lo puedes conocer. Mira cuando cae la lluvia, observa todo lo que Dios creó. Mira el mar, la profundidad, mira el cielo, no tiene infinito. O sea, ahí te das cuenta que realmente Dios es poderoso. Entonces el mundo se llenó de problemas. La Biblia dice que en el mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema. El mundo es una organización donde no cabe Dios. Porque el mundo está controlado por unas tinieblas y por unos poderes que se llaman los poderes de las tinieblas. Y esos poderes de las tinieblas los maneja el príncipe de este mundo, que se le llama el adversario, el acusador, el enemigo de Dios. Entonces, cuando el ser humano cayó en la trampa del enemigo de Dios, o sea, el adversario, el ser humano comenzó a dejarse guiar por las tinieblas y comenzó a apartarse poco a poco de la luz. Y fue necesario que hubiera como un alto, como un pare, para que la humanidad completamente no se destruyera. Pero nosotros sabemos que la primera creación fue destruida por el diluvio y que luego Dios nos dio la oportunidad a nosotros de estar aquí en la tierra. Nunca ha vuelto a suceder un diluvio que destruya a toda la creación o a todas las personas, porque Dios lo prometió a través del arco iris. Yo tengo una prédica excelente aquí, qué significa realmente el arco iris, qué significan las banderas, qué tipifican esas banderas que el LGTB ondean en sus marchas. Yo lo expliqué, esa prédica está en este canal, se llama ¿Qué significa el arco iris? La puedes ver después de esta prédica. Entonces, cuando vemos que Dios, dice la Biblia que Dios miró que la humanidad entera estaba entenebrecida, que estaba completamente entregada a los placeres del mundo, que se habían olvidado de Dios, que ya le creían eran las obras de las tinieblas. Entonces Dios vio que su humanidad que Él había creado se había dañado por el pecado. Entonces fue necesario que hubiera un corte. Como cuando un árbol se pudre, hay que cortarlo de raíz para que no vuelva a crecer esa mala hierba o ese mal árbol. Hay que cortarlo, quemarlo de raíz. Jesús vino a reconciliar a la humanidad que estaba dañada, que estaba infectada, que estaba enferma.
vino a reconciliar a la humanidad otra vez con su Creador. Esa fue la misión del Señor Jesús cuando vino visiblemente a la tierra. La tierra está cumpliendo 6.000 años, es decir, 3 ciclos de 2.000. Para los que no saben, todos los números de la Biblia significan cosas. El 3 significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 2 significan personas. Entonces fue necesario que Jesús, Dios, en forma física, bajara como un ser humano. Dice que su Hijo Jesucristo, porque como Dios no tiene esposa y Él es el creador de todo, entonces Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él quiso bajar como en forma humana a través de, dice que su Hijo Jesucristo, porque es el Padre el Creador, el Hijo el Redentor y el Espíritu Santo el ayudador o el Maestro. Entonces Él bajó como la persona que iba a ser el Redentor, humanamente hablando, a través de un vientre de una virgen, María, una niña de 17 años. Él bajó y le dio lugar a esa aparición en el mundo entero para comenzar a reconciliar los corazones nuevamente con el Creador, porque el ser humano se quedó sin saber para dónde coger. El ser humano comenzó a caminar en prácticas, comenzó a hacer todo lo que a Dios no le agradaba. Comenzaron las religiones. Las religiones son los inventos de un ser humano que piensa que de esta o de aquella manera llega a Dios. Por eso es que el mundo está lleno de toda clase de religiones. La gente cree en muchas cosas, pero no precisamente que sean de Dios, sino que cada uno saca una doctrina y de una doctrina esa persona creó su doctrina, su enseñanza y buscó gente que siguiera esa enseñanza, esa doctrina y creó ese grupo. Le puso un título, le puso un nombre, le puso una creencia, se llama una religión, una secta. Secta significa un grupo cerrado de personas que creen en algo. Se crearon las religiones, se fueron dividiendo las personas por grupos, por sectas, por creencias y por religiones, y Dios vio todo eso desde el cielo y dijo, la humanidad entera se ha desviado. La Biblia dice que Dios observó y dijo, lo que he creado ha sido dañado, ha sido contaminado. Será necesario una redención, será necesario, lo estoy parafraseando, porque la Biblia dice, y Dios vio que la maldad en la tierra era mucha. ¿Qué es maldad? Cosas malas. Y Dios, al ver que su creación estaba completamente desviada, creó el plan B y permitió que Jesús, que el nombre original en hebreo es Yeshua HaMashiach, bajara, descendiera del cielo en forma humana a través de un cuerpo humano, de una virgen, de una jovencita virgen que no se había casado, que era completamente pura en la parte sexual, y tomó ese cuerpo, porque el cuerpo y toda la humanidad le pertenece a Dios, entonces Dios puede hacer como Él quiera. Se metió ahí, en ese vientre, y comenzó a gestarse un bebé para que naciera físicamente. ¿Por qué tenía que nacer físicamente? Porque por causa de un ser humano, Adán y Eva, entró el pecado. Y por medio de otro ser humano tenía que venir el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Traer a Jesús físicamente para poder redimir y perdonar a los seres humanos que pecaron ante Dios. Dios tenía que usar otro ser humano, 100% humano, pero 100% divino, o sea, Dios. ¿Para qué? Para que hubiera una justicia y el enojo de Dios fuera de alguna manera aplacado. Dios puso a Jesús como el puente. Mira, acá está este abismo, acá está este otro y aquí está el hueco. Entonces, en este abismo, por eso el rico y Lázaro, el rico estaba en este lado, el pobre Lázaro fue llevado a un lugar de consuelo,
y había un abismo que no los dejaba pasar de un lado hacia el otro. Jesús se convirtió en el puente que conectó a todas las personas otra vez con Dios. Ya lo voy a explicar qué significa realmente la cruz. El mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el poder del maligno. El mundo entero está totalmente, eso se llama hipnotizado, está controlado mentalmente por las fuerzas del enemigo. Por eso es que estar aquí en el mundo es difícil. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de una atmósfera de tinieblas. Hay territorios, hay lugares, hay barrios, hay países, hay ciudades que son totalmente controlados por las tinieblas. Haití, Brasil, lugares de Colombia como las costas, son territorios controlados por el enemigo. O sea, el enemigo tiene un territorio donde él es el amo y el señor de esos territorios. Hay muchos países que están controlados por fuerzas, muchos territorios. Por ejemplo, para no ir muy lejos, el misterio del Triángulo de las Bermudas, que nadie sabe qué pasa ahí. Ese territorio del Triángulo de las Bermudas, que son 3 islas que se unen y forman un triángulo, ese territorio está interferido, está infectado con unos poderes de las tinieblas, porque el mundo entero fue interferido por el enemigo. Entonces hay muchos lugares que están con interferencia satánica o diabólica, pero eso irá en otra prédica, no en esta. Entonces digamos que cuando Dios vio que la humanidad estaba interferida por el enemigo, ¿qué es una interferencia? Es cuando algo se interviene o se mete, como cuando nos sacan sangre, se interviene la piel con la jeringa, como cuando una persona se hace una cirugía plástica, se interviene el cuerpo con esa cirugía. Una intervención es introducir algo. Entonces la humanidad quedó intervenida por el enemigo hasta el día de hoy. Y aunque Jesucristo vino a la tierra físicamente y extendió sus brazos al morir, que significa todos son bienvenidos a la vida eterna, los que el mundo, cuando hablo del mundo hablo del globo terráqueo, totalmente controlado por esas fuerzas que se llaman las tinieblas y están en el segundo cielo, y son 4. Son gobernantes, potestades, huestes y principados de las tinieblas. Son 4. Y esos 4 poderes se ubican en el oriente, occidente, norte y sur del mundo entero, el globo, o sea, el globo terráqueo, y está dividido en cruz. Entonces, oriente, occidente, norte y sur, por eso la cruz del Calvario, que significa la redención del globo terráqueo, de los 4 puntos cardinales. Totalmente la redención fue para todo ser humano. No es que la redención fue para los ricos o los más pobres, no, para todos, para ricos, pobres, para toda persona fue la redención de Jesucristo, que simboliza que Dios le entrega gratuitamente y sin ningún costo a toda persona una nueva oportunidad de volverse a reconciliar con el Padre Celestial, que es nuestro Creador, y que volvamos a tener una amistad como padres e hijos, o sea, Padre eterno, hijos, nosotros, con nuestro Creador. Entonces, cuando Jesús bajó, fue necesario para aplastar la cabeza de la serpiente, que simboliza el enemigo. ¿Qué significa aplastar? La cabeza de la serpiente significa la autoridad falsa que el diablo se tomó cuando engañó a Adán y Eva, les quitó la autoridad de Dios y el diablo la cogió y se la usurpó, se la robó. Entonces, ¿qué tenía que venir a hacer Jesús? Aplastar esa cabeza, esa autoridad diabólica, y quitarle al diablo la autoridad que le había quitado a Adán y Eva. ¿Para qué? Para devolvernos a nosotros esa autoridad que Dios nos había dado. Pero ¿cuál es esa autoridad? La autoridad de vencer la desobediencia, la autoridad de administrar, de gobernar, de ser felices, de tener salud, de tener riquezas, de tener
paz, comunión con el Padre Eterno. Esas cosas nos fueron entregadas porque Dios se las entregó a Adán y Eva cuando creó a Adán, y cuando creó a Eva les dijo: fructifiquen, administren, ustedes gobiernen. Les entregó gobierno, y el diablo que hizo se los quitó. Les quitó el gobierno, les quitó la autoridad, les usurpó lo que Dios les había entregado, ¿sí? Entonces cuando Jesús vino, ¿él qué tenía que hacer? Él tenía que hacer todo un proceso hasta mostrarse primero, venir a sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, dar las buenas noticias de la paz, porque la Biblia trae paz. Si tú eres una persona que te hace falta paz, lee la Biblia. Porque en la Biblia está el consejo, y la Biblia es la mente del Eterno. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué promesas tiene Él para cada uno de nosotros? Entonces la Biblia nos trae mucha paz. Por eso es que las personas que están en los hospitales y en las prisiones o en las cárceles tienen Biblias. ¿Por qué? Porque esa palabra da paz. Esta palabra a mí me mantiene como firme, como si yo estuviera pegada en una roca, porque la roca es firme. Uno sabe que esa roca no se va a mover de ahí, que esa roca va a estar siempre ahí. La roca simboliza a Jesucristo, que es firme, que es estable, que es fuerte, que te puedes tú pegar a Él y Él nunca te va a fallar. Entonces, por causa de los problemas del pecado, fue necesario que Jesús viniera en forma física a resolver todos esos problemas que habían creado Adán y Eva en la primera creación. Entonces dice el Padre Celestial: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener problemas en el mundo, problemas de salud, problemas económicos, problemas con el prójimo muchas veces, problemas entre padres e hijos, problemas entre el esposo o la esposa, problemas espirituales, problemas de creencias o por causa de la fe. Vamos a tener muchos problemas de diferentes formas, pero la Biblia dice, Jesús dijo: pero ustedes no teman, porque yo ya vencí. ¿A quién? Al mundo. ¿Qué es el mundo? El sistema sin Dios. Entonces, dice el Señor que el Espíritu Santo consuela nuestras tristezas. Cuando nos hemos sentido tristes, solos, que la gente lo dice: me siento solo, me siento sola, o mucha gente dice: Dios me dejó, Dios me abandonó. Eso es mentiras. La Biblia dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Isaías 43, y también en Isaías 61 habla cuál sería la misión del Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra. Todo esto que yo estoy haciendo es colocando una palabra en tu corazón para que tú entiendas por qué es necesario que comprendas qué simboliza la cruz, y si la puedes tener en tu casa en forma física. Entonces el Espíritu Santo nos consuela cuando estamos tristes, nos enseña lo que no sabemos. Él es el que nos dirige. Cuando yo estoy predicando aquí, muchas cosas yo no tenía escritas, me fluyen, porque es el Espíritu Santo el que me va enseñando durante la predicación de la palabra, o cuando yo estoy escribiendo las prédicas, el Espíritu Santo me pone los títulos, los subtítulos, me va dando, me va guiando cómo hacer esa prédica, aunque yo lo estudié, porque yo estudié teología, yo soy titulada como teóloga pastoral. Ese es mi título para ejercer el ministerio. A nosotros nos enseñaban todo, cómo hacer un mensaje, cómo predicar y demás, pero realmente de nada sirve el conocimiento sin la presencia del Espíritu Santo, que realmente es el maestro que nos dirige y que nos guía y hace que estas prédicas sean amenas, agradables y que a la gente les guste mucho, porque hay predicadores que, como no fueron llamados por Dios ni tienen la presencia del Espíritu Santo, sus prédicas no fluyen y son prédicas que son aburridísimas. Pero cuando la presencia de Dios está en medio de una prédica, de un lugar, se siente muy agradable y la gente siente muchísima alegría al escuchar a ese predicador, esa predicadora, porque siente la presencia del Espíritu Santo. Lo mismo que hacía Jesús. Cuando Jesús predicaba, la gente sentía como un fuego interno, como un calorcito que les generaba como felicidad y como alegría. Era el Espíritu Santo fluyendo ahí. Y es por eso que para predicar se necesita al Espíritu Santo. No es necesario estudiar
solamente, es decir, lo corrijo. No solamente es necesario estudiar, también es necesario tener el llamado y el respaldo de Dios en ese llamado. Si vas a ser un predicador o una predicadora, tiene que ser porque Dios te llamó. Si Dios no te llamó a predicar y tú te pones a predicar porque otros lo hacen o porque tú crees que puedes hacerlo, no te va a fluir nada y la gente no va a sentir la presencia del Espíritu Santo porque Dios no está respaldando eso que estás haciendo. Pero si nosotros predicamos bajo la guía del Espíritu Santo, las prédicas van a ser efectivas y esas prédicas son las que transforman y cambian a los corazones. ¿Qué significa la cruz? Nosotros cuando fuimos creados, estamos creados, cuando nos paramos, quedamos la cabeza hacia arriba y los pies en la tierra. ¿Qué simboliza? Nuestra cabeza es la autoridad, nuestros pensamientos van hacia arriba, nuestra autoridad va hacia arriba, porque la cabeza directamente habla de la autoridad, es decir, que esta cabeza va conectada al cielo, ¿sí? Y los pies van conectados a la tierra, al caminar, de acuerdo a cómo sea tu cabeza, tus pensamientos, tu forma de pensar, tu forma de alimentarte con la palabra de Dios, así van a ser tus pensamientos y esos pensamientos son los que van a guiar tus pasos que están en la tierra, los pies. Entonces el madero, se llama vertical, significa el ser humano conectado hacia el cielo y hacia la tierra. Este palo vertical de la cruz simboliza Dios baja a la tierra, para que lo tengas en cuenta. Es decir, Dios tenía que bajar del cielo a la tierra para redimir al ser humano. Para aquellos que no saben, el número 6 también es el 9. Cuando hablamos del 6 significa la creación de Dios en el sexto día. Y significa el bebecito en el útero. Yo lo expliqué en una prédica, simboliza el bebé en el útero que parece un 6. Pegadito del cordón umbilical, y cuando el ser humano crece, entonces ese bebé se convierte en un ser humano que viene siendo como, miren, la cabeza y el cuerpo. Si lo vemos pues de esta manera, ¿sí? El 6 se convierte como en un, viene siendo como en un 9, que también significa una persona de lado, y acá está como la cabeza, ¿sí? Simbólicamente. A ver, yo si tengo un esfero acá, yo te lo dibujo acá en una de mis hojitas. Entonces, este es el 6. No sé si lo ves ahí. ¿Sí? Que viene siendo el bebé pegadito de el cordón umbilical de la mamá, el bebé. Pero cuando crece, entonces es este. O sea, es esta persona ya adulta que dejó de ser niño, y por eso los números en la Biblia todos tienen relación. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús vino en forma humana, vino a demostrarle al ser humano creado por Dios que podía nuevamente poner su cabeza con los pensamientos hacia el cielo, porque la Biblia dice que nuestros pensamientos, que nosotros tenemos la mente de Jesucristo, que nosotros debemos tener la mente de Dios, debemos tener los pensamientos de Dios. Por eso es que nuestra cabeza está hacia el cielo, siempre. Así que ese es el significado del palo vertical, significa el ser humano, pensamientos hacia Dios y con sus pies en la tierra, para que esos pensamientos de Dios sean dirigidos en el caminar, sus pies. Este palo vertical, o sea, este horizontal, simboliza el mundo, significa la tierra. Entonces vemos que si lo formamos así, viene siendo oriente, occidente, norte y sur, los 4 puntos cardinales, que vendría siendo el globo terráqueo, que ya lo expliqué hace un momento. Pero también esta forma horizontal simboliza la muerte.
Cuando nosotros nos acostamos en esta posición. Y en esta posición también mueren no solamente los animales, sino también las personas. Entonces, todo en la Biblia tiene un sentido. La gente que no estudia la palabra de Dios no entiende muchas cosas, pero todo en la Biblia tiene sentido. Todo, absolutamente todo, los colores, los nombres, los números, los lugares, los nombres de los lugares, todo esto. Entonces, el horizontal simboliza el cielo, Dios con el ser humano, y el vertical significa redimiendo o sanando la tierra, al ser humano que está en la tierra, redimiendo a las personas de la muerte, del pecado. Esa fue una de las formas en que Dios nos dejó claro que Él venía a través de su Hijo Jesucristo para hacer esa misión. Este collar que estoy luciendo hoy lo diseñé, es de mi marca personal. Obra primorosa, Patti Ramos, accesorios bijutería. Entonces, ahí los pueden tener también pendientes si quieren tener estas joyas exclusivas. Entonces, digamos que para que tengas una idea, cuando veas la cruz, personas preguntan, Patti, entonces tener la cruz es malo. Tener la cruz, ya lo voy a explicar. Dios es el centro de toda la tierra, del cielo, de lo creado, de nosotros. Él es todo. Él es el dueño de ti, Él es el dueño de mí. Él es el dueño de tu casa, de tu carro, de tu empleo, de tu billetera, de tus tarjetas, de todo lo que tengas. De todo, Él es el dueño. Nosotros no tenemos nada. Si tú te das cuenta, nosotros vinimos sin nada y sin nada nos vamos a ir también. El proceso de la cruz. ¿Qué significan los 39 azotes que Jesús sufrió en la cruz? Es decir, ¿por qué lo azotaron 39 veces? Significa el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 9 significa una persona adulta. O sea, cuando hablamos de 39, significa que esa persona adulta, investida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, en ese momento tenía que pagar el pecado y tenía que pagar las consecuencias del pecado, porque después de la caída de Adán y Eva, ellos comenzaron a sufrir ataques en su cuerpo físico. Significan enfermedades que no tenían. Dios no las había creado para el ser humano, pero cada vez que hay pecado, hay enfermedad. Cuando tú veas a una persona muy enferma es porque hay algo adentro de esa persona que está contaminado y se representa y se deja ver físicamente en el cuerpo con la enfermedad. Entonces, cuando Jesús fue azotado 39 veces, clínicamente está comprobado que al ser humano le dan 39 enfermedades graves. Y de esas 39 enfermedades se desprenden otras pequeñas enfermedades que ya son enfermedades más leves, pero hay 39 enfermedades que son graves, letales para el cuerpo, en la persona y en el ser humano. Los animales también se comenzaron a enfermar debido al pecado del mismo ser humano. El ser humano enfermó la naturaleza y a los animales que Dios había creado, y todo quedó contaminado porque nosotros, los seres humanos, realmente somos los que contaminamos las cosas y a la naturaleza. Démonos cuenta. Voy a poner un ejemplo. Una persona va a una reserva natural donde no viven seres humanos. Solamente está la reserva natural tal cual Dios la creó, las aguas, las plantas, los animales, todo está perfecto. No ha entrado la mano humana. Inmediatamente entra la mano humana, esa reserva se comienza a dañar.
se comienzan a dañar las plantas, se comienzan a dañar los animales, se comienzan a ensuciar las aguas, se comienzan a ensuciar esa reserva. ¿Por qué? Por la mano humana, porque el ser humano está contaminado y contaminó la tierra. Entonces, como para que me entiendas, porque era necesario que Jesucristo viniera en forma física, porque era necesario limpiar al ser humano primero, que es el que está contaminado, para luego hacer una redención también en la tierra y en la creación de Dios. En este momento la tierra está enferma y en este momento la creación, los animales como tal, también están enfermos. Por eso los animales, cuando nacen a veces les salen 2 cabezas, más patas. Niños nacen con 2 cabezas, 2 cuerpos o sin una parte del cuerpo por la contaminación del pecado. La genética se destruyó porque el diablo lo que hizo fue que inyectó un pecado que se llama rebeldía, desobediencia, y lo que inyectó fue como el mismo veneno que tiene la serpiente, que lo inyecta sobre el cuerpo y la persona se muere. El enemigo inyectó ese veneno, pero no mata al ser humano de una, sino poco a poco lo fue matando, la muerte del cuerpo. Entonces lo contaminó con ese veneno y es por eso que la gente se muere, se enferma, se envejece. Dios no creó al ser humano para morir, Dios no lo creó enfermo, Dios no lo creó viejo para que envejeciera. Me preguntaba mi hijo Ezequiel Isaías, que es un niño muy piloso, me preguntaba: mami, entonces cuando Adán y Eva nacieron o cuando Dios los creó eran bebés. Yo le dije, eran personas adultas, porque Dios no dijo creé a un bebé, dijo a un hombre y creó a una mujer. Ellos ya eran de edad, digamos que la edad era como, eran jóvenes, digamos. Si ustedes se han visto la película La Laguna Azul con Brooke Shields, es como una referencia a Adán y Eva como en una playa desértica. Es una película muy bonita, se llama La Laguna Azul. Brooke Shields es una actriz muy bonita en ese tiempo, muy linda, y ellos personificaron como si fueran Adán y Eva, lejos de la gente y como en una naturaleza, como en un paraíso, algo así. Entonces, cuando la serpiente inyectó ese veneno, fue necesario que Dios mandara, como se dice, a un médico, porque Jesús también en la Biblia es llamado el médico de médicos, el psicólogo. Él tiene todas las profesiones. Él es el médico, es el psicólogo, es el abogado, es el juez, es el papá, es la mamá de los huérfanos, de las viudas, de los niños desamparados. Él es el proveedor, es el que nos da las finanzas, es el que nos hace ser exitosos, victoriosos. Él tiene todas las profesiones. Si tú quieres conocer quién es Dios, Dios es todo. Él tiene todas las profesiones. De hecho, las profesiones de la universidad, ¿de dónde salieron? De la misma Biblia, porque la Biblia, si tú lees toda la Biblia tiene todas las profesiones. Entonces, no es que el hombre haya inventado nada. El hombre copió todo lo que Dios creó. Entonces los azotes en el cuerpo son las 39 enfermedades que le dan al hombre y a la mujer, al ser humano. ¿Por causa de qué? Del pecado. Porque vuelvo y lo reitero, Dios no creó a Adán y a Eva para que murieran. Los creó para que fueran eternos, como Dios es eterno. Pero cuando les dejó una condición y les dijo: si ustedes desobedecen, si ustedes comen de ese árbol, no era una manzana. El árbol significa el conocimiento, de querer conocer más allá, la curiosidad. Dios les dijo, pero de ese árbol, de ese conocimiento, no. Pero no era porque no quería que ellos conocieran ese árbol o ese conocimiento, sino que los puso a prueba en la obediencia. Les dijo, es como, a ver, nosotros en la alacena tenemos mucha comida, pero a los niños no les gusta sino los dulces y las cosas que a ellos les interesan. Chocolatinas, arequipe, galletas, cereales, gelatinas, etc. Y nosotros
tenemos esa alacena con todos esos dulces, que es la lonchera, y le decimos al niño, de esta lonchera no va a comer, sino cuando yo le sirva. Pero el niño tiene una tentación, el niño quiere comer a escondidas esa lonchera. Lo mismo, Dios le dijo a Adán y a Eva, de esto no, de este árbol, el árbol simboliza la persona. Los árboles bíblicamente significan personas que dan frutos, buenos o malos. Le dijo, no, de ese fruto no. Pero era para ponerlos en prueba, a ver si le iban a obedecer o no. Pero a ellos les gustó, fue ese. Teniendo toda la naturaleza, toda completa para ellos, les creó curiosidad, eso que no podían. Es como cuando a una persona se le dice, no abra esa puerta. La persona tiene todas las habitaciones para entrar, pero le causa curiosidad esa puerta cerrada. Eso es ir más allá. Cuando a nosotros nos dicen no puede, es porque no se puede. Y si nosotros queremos hacer lo que no se puede, es que nosotros ya estamos en una desobediencia y va a venir una consecuencia de la desobediencia. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se fijaron en eso que no podían y se obsesionaron con eso, y la serpiente vio que ellos tenían como un deseo. Lo vi en Eva, que dice que las mujeres somos muy curiosas, los hombres también. Entonces, si escuchan algunos ruiditos es porque nosotros grabamos en muchas partes diferentes, con mucha gente alrededor. Entonces, le creó muchísima curiosidad ese árbol a Eva, y la serpiente, que es astuta y que conoce la debilidad del ser humano, vio que Eva tenía sus ojos puestos ahí. ¿Y qué hizo? Se le acercó. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué la serpiente estaba ahí en el huerto? Porque recordemos que antes de que Dios creara el cielo y la tierra, o sea, todo lo que ahora nosotros vemos, hubo antes una división en el cielo. Cuando el diablo, que su nombre original era Lucero, quiso ser como Dios, entonces él fue sacado del cielo y bajó a la tierra, que estaba en caos, estaba oscura y estaba desordenada. ¿Por qué estaba desordenada? Porque había habido como una guerra en el cielo, y el diablo había bajado como un rayo, y un rayo baja a mucha velocidad y destruye. Entonces eso hay que estudiarlo después, pero como para que tengas idea, entonces el diablo bajó a la tierra y se apoderó de la tierra. Entonces cuando Dios creó a Adán y Eva, había creado ya la naturaleza, había renovado los cielos, los mares, la luz, la noche, todo, y luego creó al final, sexto día, al ser humano. Entonces, obvio, la serpiente ya estaba por ahí, en la atmósfera y en el territorio, o sea, en la tierra. Entonces, el diablo, como él tiene un poquito de poder de Dios, porque lo arrebató. Cuando lo sacaron del cielo, él arrebató. Es como cuando, por ejemplo, una persona trabaja con el presidente, un ejemplo, tiene poderes también que le ha delegado el presidente. Entonces, si la persona se va del lado del presidente, se va con ciertos poderes, lo mismo. Entonces, el diablo cogió poderes, pocos, de Dios, se los robó, los usurpó y los usa hasta el día de hoy. Que es por eso que vemos que él le ofrece cosas materiales a la gente, riquezas, fama, poder, como lo hizo con Jesús en el desierto. Le dijo, si me adoras, yo te doy la fama, te doy comida, te doy riquezas, te doy reconocimiento, pero me tienes que adorar. Le dijo el diablo a Jesús, y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, escrito está. Solamente con hablar la palabra el diablo obedece. No es que tú pelees en tus fuerzas y el diablo se va, no. Él obedece solo cuando le hablamos la palabra. Y nos deja, por un tiempo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa la corona? Significa todos los pensamientos que el enemigo aterriza aquí, como lo hizo con Eva. Le aterrizó pensamientos en la mente y Eva le aterrizó pensamientos a Adán. Pero estudiosos de la Biblia dicen que cuando la serpiente involucró a Eva, también estaba Adán al lado de Eva. Estaban los dos.
Los dos fueron inyectados su mente, sus pensamientos fueron trabajados, por eso se llama control mental. Control mental es cuando una persona comienza a hacerte un lavado del cerebro, te va vendiendo unas ideas hasta que tú las creas y las adoptes. Entonces, la corona de espinas simboliza que la mente tiene que estar conectada a la mente de Dios, crucificada, como se dice. Esas espinas simbolizan traspasada la mente por la mente de Dios. La Biblia dice, porque ustedes tienen la mente de Cristo. Y otra palabra y otra versión dice, llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que más ataca al enemigo es aquí. Toda esa gente que tú ves en los manicomios, en los sanatorios, en los centros de rehabilitación mental, todas esas personas que tú ves que están, se llama fuera de sí, como el endemoniado gadareno, porque el enemigo trabajó muchísimo acá en la mente y los hizo totalmente desviar. Por eso, esta parte mental hay que cuidarla muchísimo, muchísimo, con lo que lees, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que practicas, porque el enemigo lo primero que ataca es aquí. Si él ataca aquí, luego va a atacar acá y luego todo el cuerpo, que ya es cuando la persona queda endemoniada. Entonces, ¿qué fue necesario? Que Jesús recibiera esa corona que simboliza la liberación de la mente para que fuera redimida, sanada por Jesús, es decir, Dios sanando la mente de la persona. Por eso fue que esa cruz, perdóname acá un momento. Entonces, volviendo y retomando la corona de espinas, simboliza que todos los pensamientos negativos, depresivos, que el enemigo inyecta, ya fueron llevados a la cruz. Ya Jesucristo nos liberó la mente. Cuando yo le digo mucho y le enseño mucho a las personas, sobre todo a los de mi familia, cuiden mucho su mente, la salud mental. Porque es lo primero que el enemigo ataca, los pensamientos. Las ideas de suicidio, las ideas negativas, la depresión, los pensamientos de derrota, los pensamientos de tristeza, los pensamientos de yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, todo eso viene del enemigo. Entonces cuando nosotros estamos claros, lúcidos, es porque nuestra mente ha sido liberada de la cautividad. Por ejemplo, yo cuido muchísimo mi mente, tanto de lo que veo como de lo que oigo, de lo que me cuentan, de lo que leo. Cuido muchísimo mi mente porque yo necesito tener una claridad mental para todo mi trabajo, no solamente con ustedes que yo predico la palabra de Dios, sino que yo soy profesora, conferencista, maestra, en muchas otras cosas que ustedes me han visto y en otras cosas que yo hago que no son públicas, en el sentido de que yo manejo grupos ya son privados, donde enseño la palabra de Dios, estudios ya más profundos de la palabra de Dios. Entonces yo fluyo mucho con la palabra, entonces necesito tener una claridad mental y cuido muchísimo mi mente. Entonces, por ejemplo, yo no le doy cabida a los pensamientos de tristeza,
ni de derrota. Me aterran las personas que dicen que yo no puedo, pues cuando personas dicen, no, eso es imposible, yo no lo puedo hacer, es que eso me queda muy difícil. A mí esas palabras me aterran, me molestan cuando una persona dice, es que no se puede, es que eso es muy difícil, es que eso es imposible. A mí esas palabras me molestan demasiado. Yo no las creo, yo no capto esas palabras cuando la gente dice, no, es que eso es imposible, es que eso no se puede. Yo no capto esas palabras porque yo creo que todo es posible. Yo, a título personal, lo creo. Entonces mi mente, yo no me la dejo bombardear ni de pensamientos, ni de anuncios, ni de ideas, ni de cuentos, ni de chistes, ni de chismes, ni de comentarios. Mi mente está muy arriba, en el eterno. Entonces cada vez que veas la cruz y todos los elementos de la cruz y de la crucifixión, todo eso tiene un significado. Entonces la corona de espinas significan los dolores de la cabeza, todos los dolores de cabeza frecuentes en una persona, todo lo que suceda aquí. Este es el software, está la torre de control, la mente, la mente. Por eso es que cuando alguien se nos acerca, hay que tener cuidado con esa persona que se acerca, porque a través de las palabras nos puede estar haciendo control mental, que es allí cuando la persona queda como hipnotizada, como dormida y comienza a actuar unas cosas que no quería actuar porque fue controlada por el control mental. Mucha gente hace control mental. ¿Cómo se hace control mental? Con la publicidad, los comerciales, la música, las conversaciones, los programas. Esa música que se dice es que relajante, que música relajante, todo eso es control mental. Meditación, que es en yoga, meditar, poner la mente en blanco, es control mental. Cuando una pareja te viene y te habla mucho al oído, cerca, y te... control mental. Cuando es una pareja perjudicial que te habla y te habla y te habla, te está haciendo muchas veces control mental. Entonces tenemos que cuidar mucho cuando las personas se nos acercan al oído, hablarnos, porque nos pueden estar haciendo control mental. Yo después lo explico en otra prédica. Hay que cuidar mucho eso, porque cuando la serpiente se acercó a Eva, le susurró al oído para que entrara la información directo a la mente, ¿sí? La trabajó mentalmente. Cuando una persona nos habla al oído, nos está directamente, ya está entrando la información. No es lo mismo hablar así de lejos que entrar al oído. Entonces la serpiente le habló aquí, cerquita. Tengan mucho cuidado cuando alguien se les acerca a hablarle muy cerquita al oído. Corona de espinas son los dolores de la mente, todo lo que sea dolores de cabeza, tormento en la cabeza. Cuando la gente dice yo siento dolor de cabeza, que sienten dolor, cabeza, es un tormento que está causado por la hechicería, la brujería, velas que les prenden a las personas con la foto, eso es otro tema, y las palabras que puedan estar lanzando contra esa persona llegan como si fueran como piedras que nos golpean la cabeza. Cuando una persona sienta, yo he escuchado muchas personas que me han dicho momentos, Pati, me duele mucho constante la cabeza, le están haciendo hechicerías o brujerías o declaraciones, o le están mandando maldiciones a través de las palabras, y eso es como un golpe espiritual. Físicamente no lo ves, pero es como si te tiraran piedras a la cabeza, por eso es que duele. Los clavos en la mano simbolizan la crucifixión de mis acciones con las manos. Con las manos, cada dedo significa un ministerio. El número 5 significa propósito de Dios, servicio para Dios. Entonces los 10 significa mandamientos, los 10 mandamientos. Con estas manos yo trabajo, con estas manos yo produzco dinero, con mi trabajo, con todo lo que yo hago, las conferencias, todo lo que yo escribo, todo lo que yo produzco está aquí, con las manos. Entonces, fue necesario que se crucificaran las dos manos para llevar estas manos al servicio a Dios. Porque con estas mismas manos que servimos a Dios,
los hechiceros, los magos, los brujos, los satanistas, con los mismos dedos de las manos hacen las brujerías, cogen los amuletos, hacen las velas, hacen las cosas y con esas mismas manos maldicen a la gente. Ustedes saben que hay un lenguaje, se llama lenguaje de señas. Déjame ver el tiempito. Entonces, el lenguaje de señas es lo que hacen los prisioneros en las cárceles. Ellos mueven los dedos de diferentes formas y cada dedo que ellos mueven es un lenguaje. Ellos se están comunicando como los sordomudos se comunican con las manos. Entonces, dice la Biblia que la gente perversa tiene señales en las manos. Dice la Biblia que la gente perversa hace señales con los pies. Todo lo que es bailes, esos bailes de reggaetón, todos esos bailes que incluyen movimientos de los pies, movimientos de las manos, los raperos hacen muchos gestos con las manos, todo eso se llama lenguaje satánico. Es el lenguaje del diablo. El diablo es el que les da ese lenguaje para que ellos se comuniquen entre ellos mismos. Por eso es que el grupo de reggaetoneros, grupo de raperos, y todos ellos saben su lenguaje, el lenguaje de las tinieblas. Y nosotros en la Biblia utilizamos nuestros miembros, que es nuestro cuerpo físico, para adorar a Dios. Por ejemplo, en la Biblia, si yo hago así, significa algo. Si yo hago así, significa algo. Si yo hago cualquier gesto con mis manos, significa algo. ¿Sí? Si yo hago así, bueno, cualquier gesto que yo haga con mis manos está comunicando un lenguaje que no tiene palabras. Se llama lenguaje, el lenguaje no verbal. Entonces, las tinieblas tienen su propio lenguaje. Mírate un documental. A mí me gustan mucho los documentales de History Channel, de Discovery Channel, todo lo que sea documentales me gustan muchísimo. Y yo me vi un documental sobre las prisiones, cómo es el mundo de la gente que está en las prisiones en los Estados Unidos. Ellos no hablan, sino que a través de las manos ellos se comunican y por medio del lenguaje de las manos ellos se mandan la información. Y ese lenguaje solamente lo saben ellos, se llama el lenguaje de la prisión. Y es lo mismo, todos los que trabajan en las tinieblas trabajan con las manos. Todo lo que hacen, las maldiciones que le hacen a la gente, lo que le declaran a la gente. Cuando una persona está enojada, hace cosas con las manos, señales. Caín mató a su hermano Abel con las manos. Todo es un lenguaje, por eso hay que cuidar. Por ejemplo, si yo estoy en el púlpito, yo tengo que cuidar, este es mi dedo profético, que significa una palabra declarada por Dios. Yo debo tener cuidado con hacer esto, porque hay gente que cuando hace esto, mueve los dedos diferente y hace la señal de los cuernos, que significa el pacto con el diablo. Entonces, en algún momento se los cuento a nivel de testimonio, yo estaba en una iglesia, recién muy llegada aquí a Medellín, la ciudad de las flores. Y yo llegué y me comencé a restaurar en un ministerio muy potente, muy bien organizado. Me ayudaron demasiado, estoy agradecidísima con todas esas personas, fueron varios ministerios. Y yo llegué en bajo perfil, no como una gran mujer predicadora que yo era en Bogotá y en otras partes, sino que yo llegué como una persona de bajo perfil, como una oveja más que se sentó en una silla a recibir palabra. Y en algún momento había un predicador que a mí no me daba paz en alguno de esos ministerios, porque era muy altivo y él se paraba en el púlpito y uno le notaba que era como un pavo real ahí. Y cuando él predicaba, pues obviamente él tenía esa altivez. Entonces en algún momento yo estaba enfrente y él estaba predicando y él comenzó a hacer con las manos unas señales, las de los cuernos. Y entonces él hacía muchas veces, yo no lo voy a hacer porque yo respeto mucho tanto mi cuerpo como lo que hago con mis manos. Pero ya sabemos cuál es el símbolo de los cuernos, el que hacen los satanistas. El de los cuernos, 2 cachos pues, con los dedos. Entonces, lo hacía y predicaba y hacía eso con sus manos. Y yo
lo miraba mucho a ver si era que yo me estaba confundiendo, si era que yo estaba malinterpretando lo que le estaba haciendo, y él lo hizo mucho. Y como yo soy frentera, si yo te tengo que decir algo, yo te lo digo de frente. Yo no te mando mensajes o te mando misivas o te mando incógnitos, yo te hablo de frente. La gente que me conoce, yo hablo de frente. Si yo te tengo que decir algo, te lo digo inmediatamente, lo siento, y de frente. Yo no te mando ni cartas, ni correitos, ni mensajitos ocultos, ni una carta anónima. No, yo te hablo de frente. Así como ustedes me ven que yo hablo de frente, yo hablo con la gente, lo que le tenga que decir, se lo digo de una vez. Entonces, en ese momento, se terminó la prédica, yo me acerqué y le dije, pastor, vi en su predicación que usted muchas veces hizo el símbolo de los cuernos. Y él se le transfiguró la cara y se puso muy bravo. Y me dijo, no, pero eso no tiene nada que ver, porque yo soy maestro y yo sé el lenguaje de los símbolos y yo sé el lenguaje de lo que significan los símbolos, porque yo soy maestro. Con altivez me habló. Y se lo dejé claro. Y él ya, después de eso, se comenzó a incomodar en el ministerio, y yo ya era como una piedra de tropiezo para él. Cuando él me veía que yo llegaba, él como que se incomodaba, porque quizás nadie le había dicho como yo le dije. Yo le dije, pastor, usted está haciendo esa simbología. Me dijo que no, pero eso no tiene nada de malo. Mas, sin embargo, él se comenzó a incomodar, y yo hablé con la autoridad de él, que él era un servidor más en esa iglesia, y yo hablé con la persona que era la cabeza, la autoridad de ese ministerio, y le dije, este pastor pasó esto. Como que le llamaron la atención, lo pusieron en observación a ver qué era lo que él tenía en su corazón, y efectivamente esa persona se fue del ministerio, formó su propio ministerio. ¿Por qué? Porque tenía la altivez y no quería que nadie lo corrigiera. Y ahora él es aparte y tiene su propio cuento, su propia iglesia o su propio ministerio, y acomodadamente como él le gusta, sin que nadie lo corrija. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque las manos es un ministerio. 10 dedos, cada dedo significa apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Cada dedito en cada tamaño significa un ministerio. Después lo voy a explicar, porque si no se me hace muy largo y se me acaba el tiempo. Tengo flemitas porque me estoy tomando esta bebidita de limón y me suelta la flemita. Ustedes entienden que los climas han cambiado. Entonces, los clavos de las manos significan que mis finanzas ya fueron llevadas a la cruz, que ya yo tengo, que mis finanzas, mis dineros, el dinero que a mí me entra, la plata que yo genero, de todo lo que yo hago, de mis capacitaciones, de mis accesorios, todos esos dineros, ya Jesucristo liberó mis finanzas en la cruz. Yo no tengo por qué estar pidiendo limosna, ni préstamos, ni ayudas, ni subsidios, porque yo no soy limosnera, yo soy hija de un rey. Y como hija de un rey, yo vivo como una reina, ¿sí? Y personas dirán, no, pero nosotros somos hijos de Dios y vivimos en pobreza. Depende, si de pronto en ti no has renunciado a muchas cosas y no has renovado tu mente y no te has dado cuenta que Jesús en la cruz liberó muchas cosas positivamente para la humanidad. Entre ellas, las manos, que simbolizan que estas manos ya no iban a trabajar para el enemigo, sino para Dios. ¿Con qué se coge el cigarrillo? Con las manos. ¿Con qué se coge la copa de licor? Con las manos. ¿Con qué se cogen los velones de colores de la nueva era para hacer la brujería y para hacer los encantamientos? Con las manos. ¿Con qué se hacen los muñecos de vudú y todas las porquerías que hacen los hechiceros, los santeros, los brujos, los satanistas y los hijos del diablo? Con las manos. Y con los pies se ejecuta para ir a hacer el mal. Entonces, ya tenemos la cabeza, la corona, liberó mi mente. Los clavos liberaron mis finanzas y mi servicio para Dios. Los clavos de los pies también simbolizan que ya mi camino no iba a ser el camino del mundo, sino que el camino iba a ser Cristo. Caminar para servirle a Cristo, a Dios.
Eso significa el clavo de los pies. Significa mi caminar ya fue crucificado en la cruz para que yo caminara correctamente, rectamente, directamente hacia Dios, la vida eterna. Los azotes en la espalda simbolizan todas las enfermedades que ya lo dije, que fueron resultado del pecado de Adán y Eva. Y por esas enfermedades la gente muere. Entonces Jesucristo en la cruz llevó esas enfermedades y nos liberó de la enfermedad. Cuando una persona está enferma, no es normal que un hijo de Dios esté enfermo. Y hay gente que dice es que Dios me mandó la enfermedad. Dios no manda la enfermedad. A menos que haya pecado, a menos que hayas hecho una cosa que te está trayendo una consecuencia espiritualmente y se está reflejando en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona está en adulterio, se va a enfermar. Si una persona está en desobediencia contra los padres, se va a enfermar y las finanzas nunca va a prosperar. Si un hijo le pega a la mamá, va a morir rápido. Si un hijo le pega al papá, también va a morir rápido. Si tú te sublevas, te levantas contra las autoridades en la iglesia, te vas a enfermar. O sea, la enfermedad es producto de la desobediencia a Dios. No es que Dios la envió. Pero, por ejemplo, Job. La gente me preguntará, Pati, pero entonces Job, ¿por qué estaba enfermo? Porque Dios permitió ese momento en la vida de Job para probar la fe de Job. Era una prueba. Pero Dios le dijo al mismo diablo, le dijo, no toque su vida, las cosas materiales, pero la vida no. ¿Por qué? Porque si el diablo nos va a atacar, primero tiene que ir a pedirle permiso a Dios que le permita que atacarnos. No es que el diablo me ataca a mí así nomás de frescura. Él tiene que ir ante Dios y decirle, déjeme atacar a Pati en las finanzas, en lo emocional, en alguna área. A ver si realmente te va a servir y realmente es tan fiel. Y Dios le puede decir, hágalo, pero hasta cierto punto y no más. O sea, el diablo no puede hacer lo que le da la gana, él tiene que pedir permiso a Dios, imagínense. Como para aquellos que le temen al diablo y creen que el diablo es poderoso. No, el diablo tiene poder como una chispita mariposa, ¡pum! Pero es poco. Y si él va a atacar a un hijo de Dios, le tiene que pedir permiso a Dios que le permita, que le deje tocarnos, o atacarnos, o que la gente nos ataque. Entonces los clavos en los pies significa crucificar nuestros pies para ya no ir al pecado, para ya no ir al antro, para ya no ir a donde tú querías y caminar como a ti te diera la gana, sino que ya era caminar para Dios. Costado, la lanza en el costado, que simboliza aquí la liberación de la iglesia cristiana. En el costado salió agua y sangre a la misma vez, y eso no es normal. Normalmente si a una persona le traspasan con una cuchilla o con un cuchillo o con una lanza, sale sangre. Pero a Jesús le salió agua y sangre. Agua, sangre, eso no es normal. Significa agua, la Biblia. Se liberó la palabra de Dios. Sangre, la redención, la sangre es la vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando le pusieron esa lanza? Significa, liberó su vida eterna a través de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando Él quedó crucificado así, significa, todos están capacitados para venir a la presencia de Dios, porque esta redención es del cielo a la tierra para todos. Entonces, esto significa del cielo a la tierra, y esto significa para todos. Entonces, la cruz. ¿Puede una persona cristiana, tengo mucho tema, no sé si me vaya a alcanzar, me queda poco tiempo, puede una persona cristiana tener la cruz simbólicamente? Ya lo voy a explicar porque tengo mucho tema. 3 días de muerte. ¿Qué significan los 3 días que pasó Jesús en la tumba? Significa que en esos 3 días, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, el número 3,
Él bajó a la tierra, debajo de la tierra está el infierno. Ustedes dirán, ¿dónde está el infierno? En el centro de la tierra, como el huevo tiene la cáscara, la clara y la yema, el centro de la tierra es el infierno. De ahí salen todas las lavas, el azufre de los volcanes. De dónde sale ese fuego y todo ese calor y todos esos elementos del infierno. ¿Y para qué Dios permitió que saliera todo eso visiblemente a la gente? Para que vean que en el infierno sí está abajo. Y la gente va a ir allá. ¿Cuáles? Los que nunca van a aceptar a Jesucristo como su Señor, su Rey, su Salvador, y que no van a creer en la obra redentora de la cruz. Ellos van a ir allá. Y la gente se va a quemar. Pero no de una vez, sino que va a ser se van a quemar. Va a ser un tormento. Y ese lugar ya está creado. Por eso es que sale fuego, lava, azufre de los volcanes, porque eso sale dentro de la tierra, del infierno. Entonces, los 3 días simbolizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Divina, redimiendo a la humanidad. Mire tanta obra de Dios, de amor por nosotros. Porque esos 3 días que Jesús quedó ahí, como que el cuerpo lo enterraron, porque él era un cuerpo físico, pero él era Dios, él era netamente espiritual, pero se tenía que ver como un ser humano que comía, que dormía, común y corriente, pero sin pecado. Esos 3 días, ¿qué hizo Jesús en esos 3 días? Bajó al infierno, aplastó al diablo, su cabeza, la autoridad que le había robado a Adán y Eva, de las finanzas, del gobierno, de la paz, de la tranquilidad, de la comunión con Dios, le arrancó eso, le quitó esa autoridad. Hágase de cuenta como que le quitó llaves, le quitó la llave de la muerte eterna, porque la gente comenzó a morir a partir de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces le quitó las llaves de la muerte, le quitó la llave de la autoridad, que son el gobierno que nosotros los seres humanos creados por Dios tenemos para gobernar aquí en la tierra. Y lo aplastó, lo derrotó. El diablo ya está derrotadísimo. Lo que pasa es que la gente que no sabe todo esto le cree al diablo y le teme al diablo y le corre al diablo y le huye al diablo, y cuando ve una persona más o menos endemoniada le da mucho miedo porque no conoce que Jesucristo ya lo derrotó. El diablo lo que hace es como una pantomima, hace como unas actuaciones para que la gente que no conoce la verdad le tenga miedo, pero a los que ya conocemos la verdad ya no le tenemos miedo al enemigo. En ninguna cosa que él actúe. Mi hijo Ezequiel me decía, mami, ¿tú a qué le tienes miedo? Yo le digo, a nada. Me decía, ¿tú le tienes miedo a los ratones? Le dije, no. Cuando veas un ratón, hazte de cuenta que es un hámster, que es de la misma familia de los hámster, que es una mascotica, que es un ratoncito. Me decía, entonces, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿A qué animal o a qué cosa? Y le dije, a nada. Porque la gente le tiene miedo a los ratones, otros le tienen miedo a las ranas. Y él me decía, mami, entonces, ¿tú a qué le tienes miedo? Yo le dije, a nada. Y le dije, tú tampoco debes tener miedo a nada. Y le enseño. Entonces, 3 días simboliza que Jesús fue y rescató y recuperó el botín que el diablo nos había robado. Entonces, por eso es que nosotros no podemos andar en derrota y hablando lo que no es, y viviendo como unos pobres por allá todos arrastrados y pidiendo préstamos y pidiendo limosnas. No, nosotros somos hijos de un rey, somos hijas de un rey, somos reinas. Yo soy una reina porque soy hija de un rey. Entonces, las cargas, te voy a recomendar una película, te la voy a dejar aquí en los enlaces azules. Después bajas un poquito cuando veas la pantalla, bajas un poquito en los comentarios, ahí te voy a dejar un enlace que se llama La película El progreso del peregrino. Yo amo esa película, te la voy a compartir. Y te voy a dejar ese enlace para que tú veas la película y te des cuenta todo cómo fue el proceso del peregrino para llegar a la vida eterna.
las cargas del progreso del peregrino. Él tenía unos fardos, él tenía unas maletas, él tenía una carga. Cuando tú ves a una persona que está como encorvada, tiene una carga del pasado, una carga de un hijo, una carga de una pareja, una carga de la niñez, una carga de la juventud, una carga que está ahí en el cuerpo de esa persona y la está encorvando. Recordemos que la mujer encorvada en la Biblia, ella tenía unas cargas de todo lo que le había pasado en su vida pasada, y ella estaba literalmente en su espalda, ya se estaba, porque todo lo que es espiritual dentro del cuerpo se manifiesta fuera del cuerpo, es visible, por eso la gente se encorva, los dedos de las manos se le tuercen, a la gente en su cuerpo se le empieza a deformar de muchas maneras porque es algo espiritual que está dentro. Entonces la mujer encorvada estaba así, agachada, porque ella no había soltado su pasado y todo lo que le había ocurrido en su vida. Cuando Jesús la vio, la enderezó y la puso recta. Es decir, la levantó y la liberó y le devolvió la posición que Dios nos creó, que es así. Nosotros cuando nos ponemos en pie somos rectos. Cuando tú ves a una persona que se está encorvando es que tiene muchas cargas. La postura, los fardos, pesos, cargas de otros que nos han puesto, las cargas de nuestros hijos, las cargas de las familias. Yo en lo personal, no es que yo sea indolente, yo me duelo con la gente por sus cosas, pero no dejo que esas cargas yo llevarlas, ni siquiera la de mis propios hijos. Yo a mis hijos se los entregué a mi Padre Celestial y yo le he dicho a mi Padre Celestial, son tuyos, ellos son tus hijos, tú eres el papá. Entonces tú haga lo que quiera con ellos. Yo no me cargo si mi hijo o mi otro hijo que tengo esta situación, que tengo aquello. Yo digo, hijo, mire arriba, ahí está tu solución. Mire el cielo, está tu respuesta. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a llevar la carga de mi familia, de mis hermanos, de los vecinos, de los amigos, de las amigas, yo me voy a encorvar. Yo tengo que tener mi postura recta. ¿Por qué? Porque cada uno está llevando su propia carga. Y las decisiones, si tú tomas una mala decisión, vendrá una consecuencia que te traerá una carga, sea buena o sea mala. Las cargas buenas son fáciles de llevar. Jesús dijo, mi yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? El yugo es aquí, mire, como si nos pusieran un palo acá y no pudiéramos levantar como los bueyes, les ponen un yugo en el cuello y ellos tienen que estar hacia abajo, obedientes. Y Jesús dice, en la Biblia la palabra dice, mi yugo es fácil. Fácil es que no es pesado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligeras, facilita. Ven a mí, yo te haré descansar. Salmo 23 es el buen pastor. Pero esta palabra que estoy hablando en este momento me la pone el Señor. Mi yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? Es algo acá que yo tengo que llevar. Es una obediencia a Dios, pero es fácil. Mi carga es ligera. Significa, Dios pone pruebas. Dios pone situaciones que son duras aparentemente, pero Él dice, mi carga es ligera, o sea, fácil, como cuando uno lleva un bolsito que no le pesa, así. Cuando tú tienes un matrimonio que es una carga, Dios no quería esa carga para ti, tú te pusiste esa carga, un yugo, una carga por tus decisiones. Jesús no quería que yo tuviera cargas, ni que yo estuviera encorvada, ni que yo estuviera llevando pesos, no. Yo me metí en cosas y Dios ya me liberó de todas ellas. Pero yo tenía cargas. Yo llevaba unas cargas que no eran mías. Y cuando yo solté todo eso, yo me liberté. Yo soy ahora una mujer libertada. 100% tú me ves libertada. Y la gente que me conoce, y sobre todo mi hijo Ezequiel, que Dios lo usa de una manera como si él me hablara, Dios a través de él me decía, mami, yo te veo a ti, tú eres muy feliz. Yo le dije, hijo, ¿tú cómo me ves a mí? Me dijo, yo te veo muy feliz, tú eres muy joven. Tú eres como otra niña. Yo me pongo a jugar con Ezequiel como si fuera otra niña. Le hablo como si fuera una niña, jugamos. O
Ustedes me ven en las notas de paseos virtuales, yo juego con él, yo soy como una niña y en la casa, yo soy como una niña con él. Yo soy como otra niña. Él me dice, tú eres como una niña. Y en verdad, ¿por qué? Pero yo tuve que dejar las cargas que habían opacado esa niña en mí, que yo tenía, porque en mí hay una niña. Yo soy como una niña todavía internamente, aunque por fuera yo me vea muy joven o me vea ya adulta, en el sentido de que yo ya crecí, pero internamente yo soy una niña porque mi niñez fue muy bonita. Entonces yo conservo esa niñez dentro de mi personalidad. Ustedes a veces me ven muy seria cuando yo predico ciertos temas que son contundentes, pero es porque yo me concentro mucho. Pero normalmente, en mi vida normal y común y corriente, yo soy muy feliz. Yo soy una persona tranquila, soy fresca, yo no me mantengo amargada, ni me mantengo peleando con nadie, ni me meto en la vida de nadie, ni estoy metida en cuentos con nadie. Entonces yo soy muy feliz, soy muy plena. ¿Quién me dio eso? Mi pastor, que me enseñó a no llevar cargas que no me corresponden. Continuamos. El pecado trae mucha carga, cualquiera sea el pecado. Tener una doble vida, una persona que no ha soltado algo que lo tiene atado, un vicio, una historia de mentiritas que se inventó, cualquier cosa que tú hagas que no sea correcta te va a traer mucha carga. Quedarte con una plata que no es tuya, hacerle daño a tu prójimo, todo eso va a crear una carga. Y es por eso que uno ve a la gente muy enferma. El pasado es otra carga. ¿Qué es el pasado? Es tener un muerto, cargándolo como si fuera un morral. Un muerto huele horrible. ¿Quién quiere tener un muerto cargándolo? Nadie. Pero hay gente que tiene su propio muerto y lo carga por todas partes, el pasado. Y es que cuando yo fui, y es que lo que me hicieron, y el pasado, y creo que no hay nada peor que vivir en un pasado que ya no podemos solucionar. Ayer hablaba con una amiga y me decía, Pati, yo te veo diferente. Y yo le dije, sí, me dijo, sí, yo te veo como desparpajadas. Y me dijo, este año te veo diferente. Ella y yo nos conocemos hace, como ustedes saben, mis amistades son de años. Yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque este año, 2022, yo comencé a hacer un proceso de ser feliz y de no permitir que nada ni nadie me robara mi paz, mi gozo, mi felicidad, mis talentos, mis dones, mi plenitud. Yo soy plena, yo soy una mujer muy plena. Cuando ustedes me ven sin maquillaje, mucha gente no haría eso, porque la gente tiene que verse linda para agradar a los ojos humanos. Pero como yo ya pasé todos esos procesos de la apariencia y de querer agradar a los demás, entonces a mí no me importa. Entonces cuando yo salgo a la calle, yo voy totalmente como soy yo natural, en mi vestuario y en mi apariencia, me muestro tal cual soy, pero yo no era así. Yo era una mujer que me mantenía súper entaconada. Cuando fui pues modelo profesional, estaba en todo mi auge, yo mantenía, como se dice, punto en blanco. Pero de un tiempo para acá, cuando ya me liberé de muchas cosas, a mí ya no me importa el qué dirán. Yo me arreglo muy bien para las presentaciones, que ustedes ven que yo hago muchas cosas, presento temas, programas de televisión, predico acá la palabra, modelo en pasarela, hago comerciales de fotografía, tengo muchas actividades a nivel artístico también. Entonces cuando son esos momentos ustedes me ven que yo me transformo y soy una mujer muy diferente, porque ya es a nivel profesional que tengo que cumplir con esas normas. Pero en mi vida diaria yo quiero ser una mujer totalmente auténtica, no estar ocultando ni aparentando lo que no soy. Soy tal cual ustedes siempre me han visto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no podemos llevar cargas de otros, ni dejar que otros nos carguen, ni con sus malas intenciones, ni con sus malas palabras, ni con sus malas historias, ni con sus malos chismes. No dejar nada de eso. Nosotros no le vamos a agradar totalmente a todos. Llegará el momento en que gente no nos va a querer, y no nos quieren, porque yo pienso que cuando una persona nos odia es porque esa persona ve en nosotros lo que esa persona tiene.
Yo no odio a nadie. Si tú me preguntas para ti, ¿tú a quién odias? A nadie. No tengo una persona que diga la odio con todo mi corazón. No, porque yo este año entendí que la gente falla y que la gente tiene problemas. Y Jesús entendía la condición humana. Por eso Él no peleaba con nadie. Y eso me ha hecho que yo sea más feliz este año. Y que disfrute totalmente mi vida. Porque mi vida será esta y nada más que esta. Entonces yo quiero disfrutarla bien. Y ser muy feliz, porque el mundo Dios lo creó para que lo disfrutáramos. Y uno por estar metido en tantos cuentos y en tantos rollos, deja de vivir. Y le he enseñado a mi hijo Ezequiel: hijo, ustedes dirán, ay, pero Pati nunca menciona al otro hijo. Es que mi otro hijo ya es joven y él tiene su propia vida. En algún momento ustedes lo van a conocer. Él no es de la farándula. Mi otro hijo es un joven más reservado. Ezequiel es como el artista. Ezequiel es como la reproducción en miniatura de lo que yo soy. Toda la parte artística. Entonces, el pasado de otros, el pasado mío y todo lo demás, esos son cargas que yo no tengo que llevar. Y vivir perdonada, ya perdonada por el Eterno, y yo misma me perdoné de muchas cosas, unas equivocaciones que uno dice, ¿por qué cometí ese error tan bárbaro? Tenía que aprender. Yo con ese error maduré, o con esos errores maduré. ¿Para qué? Para no volverme a equivocar hoy en día. Echa tus cargas sobre el Señor. ¿Qué significa? El cuadro que tú ves, que es Jesús consolando a una persona. La persona está recostada en el regazo, en las rodillas o en las piernas de Jesús. Eso significa: echa tus cargas sobre el Señor. Cuando Él llevó a la cruz todos esos elementos, la corona, los clavos de las manos, los pies, la lanza, los latigazos, Él llevó todas esas cargas tuyas y mías. Jesús no vino a entregar una religión, Él vino a entregar una relación con Dios. Cuando a mí me dicen, Pati, ¿tú a qué religión perteneces? ¿O a qué movimiento? Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo tengo una relación con Dios muy sincera. Pero hice mi deducción de la vida cristiana y me di cuenta que muchos movimientos cristianos están basados en los intereses personales. No es porque amen a Dios. Tienen esos lugares, esos movimientos, porque de ahí sacan un lucro. Pero su corazón no es recto delante de Dios. Y por eso es que tú ves que yo no sigo movimientos. Yo no sigo... si tú me preguntas cuál es tu predicador, tu predicadora favorita, realmente yo tengo gente que yo veo, que yo escucho, poquita, y extraigo lo bueno y lo demás lo desecho. Y la mayoría de las veces yo escucho mis propias prédicas o las de mi hijo Ezequiel. Nos alimentamos con nuestro propio contenido que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estas predicaciones son de sana doctrina. Aquí yo no te estoy ni vendiendo una falsa doctrina, ni una secta, ni un movimiento, ni estoy sacando fruto económico de nadie, porque yo nunca pido. Si a mí me ofrendan es por amor, por ayudar al ministerio, por ayudar a mi hijo, por ayudarme a mí. Pero mi ministerio no está basado en los intereses económicos, porque a mí me parece desleal y me parece como una alta traición a Dios uno vender lo que Él entregó gratis, que fue la vida eterna. Es gratis. La entrada al cielo es gratuita para los que reciben a Cristo en su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Todos pueden ser salvos. Haz esa oración, entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Comienza una nueva vida. Este ministerio se llama Una Nueva Vida en Jesucristo, que significa una nueva vida en Él. Y cuando nosotros tenemos una nueva vida en Él, todo lo viejo pasó. La Biblia dice,
todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo he hecho todo nuevo. Por eso tú en mí no encontrarás una mujer de la antigüedad, sino una mujer nueva, totalmente nueva, en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Finalizo. Me está dando mucha flemita por la bebida. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Es la economía? ¿Es tu esposo, tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu familia? ¿Es un compañero, una compañera del colegio, del estudio, del trabajo? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu carga? Cuando el progreso del peregrino te la veas, vas a ver que él caminó y caminó con una carga. Era un morral pesadísimo, y cuando él se encontró frente a la cruz, la carga se desprendió del cuerpo de él. Ese morral, ese fajote que él tenía, esa cargota que él tenía, eso se desprendió y salió por un despeñadero esa carga. Simboliza que la cruz, cuando él encontró la redención en Jesucristo, su carga fue quitada. Y es allí donde la gente puede decir, ay, pero tú te ves como si no te hubiera pasado nada. El Señor Jesucristo quitó mis cargas. Todo lo que a mí me afligía me lo quitó. Y me hizo ver más claramente. En este momento yo tengo una mirada, es una mirada muy clara. Es una mirada completamente clara, porque Dios aclaró este año mi mente, mis ojos, mi alma. Y me hizo entender quién soy yo realmente para Él y quién soy yo como persona aquí en la sociedad. Yo soy una mujer muy importante para la gloria de Dios. No lo digo yo. Yo soy importante para nuestro Padre Celestial y tú también. Dejando atrás el pasado, me extiendo hacia adelante, Isaías 54, extendiéndote hacia los lados y hacia el frente y hacia todos lados. Extensión, ¿qué significa? Yo ya no voy a vivir estrecha, yo ya no voy a vivir apretada, yo ya no voy a vivir oprimida como estaba, yo voy a vivir libre. Esa es la promesa que el Señor nos da, la libertad. Jesucristo, ¿para qué fue a la cruz? Para liberarte, para sanarte, para restaurarte y para salvarte eternamente. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, todos pueden ser salvos. Léete esa oración, hazla de rodillas si quieres, o solo o sola, sin que nada te entorpezca, sin que nada te distraiga. Ore esa oración en voz alta, que si confesares con tu boca, la boca tiene mucho poder, las palabras, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si tú crees en tu corazón de verdad que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo eternamente. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa, se declara para salvación eterna, y con el corazón creemos. Entonces haz la oración de Romanos capítulo 10, 8, 13. Todos pueden ser salvos. Yo hice esa oración. ¿Cómo la hice? Haciéndola así. Padre eterno, repite conmigo. En esta hora yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de escuchar tu palabra. Yo reconozco que te he fallado, que he estado alejada de ti como el hijo pródigo. Hoy quiero volver a la casa del Padre eterno.